Bueno, decíamos que ya están con nosotros nuestros invitados del día de hoy, así que Brando, te voy a invitar a que los presentes porque vos fuiste quien los contactó. Así es, ellos son Juan Burgos y Clara Soria, que son acompañantes terapéuticos, hacen acompañamiento en abortos, trabajo sexual y salud mental. ¿Es así? ¿Cómo están? Bien, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? A ver si se escuchan bien los chicos. Vos diriginos, Mati es nuestro operador. Vos diriginos Bien. porque nosotros, viste que... ¿Ahí se escucha? Un poquito más cerca, a ver. Ahí va. se escucha. Hola, Ahí va. ¿qué tal? Hay que ¿Cómo inclinar va? la espalda. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno poder compartir este espacio también. Ya estuvimos en las jornadas un poquito, así que... sí, les contemos contamos a la eso. gente que las jornadas vienen, esta es la cuarta, ¿o no? La Jornada. tercera. Ah, la la tercera tercera. en Córdoba, sí. Sexualidades doctas, y bueno, los chicos, hay paneles, conversatorios, talleres, conferencias. En este caso, justo el panel, ¿cómo? ¿Qué? Justo el panel de los chicos era ¿por qué no salud? ¿Era así? Sí. Sí. Experiencias de acompañamientos en salud mental, abortos y trabajo sexual. Estuvo muy bueno, yo estuve presente tomando mates ahí, escuchándolos muy atentos. Entonces yo dije, estos chicos hay que llevarlos al ovario, porque son temas que nosotros hablamos siempre. Ajá. Así que bueno, la idea es que nos cuenten qué hacen como acompañantes. Y bueno, cómo les surge a ustedes también la duda cuál fue el interés que les generó llegarse a ser acompañantes, ¿no? Qué feo que lo arme la pregunta, pero me entendieron, ¿no? Sí, Se entendió entiende. perfecto. Bueno, es una pregunta compleja, digamos, cómo uno se hace acompañante, porque creo que yo por lo menos personalmente no decidí previamente ser acompañante. Creo que me vi en una situación de acompañamiento y así empecé, digamos, como a hacerme acompañante y a decidirlo en el camino, digamos, ¿no? O sea, no tengo una formación académica de acompañante, o sea, vengo de la psicología y a partir de ahí me entero que se estaba buscando acompañantes para una casa de medio camino. No sé si saben lo que es una casa de medio camino. Son los espacios como transitorios, ¿no? Donde pasan los pacientes. Exactamente, sí, donde vive gente que está en un proceso de externación psiquiátrica. Así que bueno, me enteré, dije, yo no soy acompañante, me recibí de psicóloga, pero no soy acompañante, no hice el curso, hay cursos de acompañamiento, pero bueno, me dijeron no hay problema, se trata como de acompañar nada más, ir escuchando lo que le pasa a cada uno en la construcción de su cotidianidad, así que ahí empecé, digamos, como específicamente en salud mental. Juan, por ahí, Bueno, desde otro lugar, hace sus acompañamientos. Sí, yo realizo acompañamientos tanto... soy masoterapeuta, realizo masajes relajantes, descontracturantes y en algún momento por una modalidad de masajes tántricos, eróticos, digamos masajes sexuales. Y a partir de ahí, nada, empezaron a surgir algunas demandas, algunas personas que requerían este tipo de servicios. Y esos servicios empezaron a tornarse procesuales, digamos, que no era un servicio simplemente de alguien que requería un masaje erótico una vez en su vida, sino que empezaba a venir continuamente y planificar junto con la persona que solicitaba el acompañamiento distintas estrategias para poder realizar los mismos. Y bueno, con Clara tenemos una experiencia previa en 2012, ¿fue? Sí, más o menos. De acompañamiento en abortos, una línea telefónica. Y actualmente también trabajo acompañando abortos, hago consejerías pre-aborto, acompaño abortos quirúrgicos y post-aborto, ¿no? En el contexto de la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Sí, por ahí tiene que ver con esto. Yo me acuerdo frases que tiraban ustedes, pero esto de no acompañar solo una interrupción, sino decisiones y procesos de la persona, digamos, que no tiene que ver solo con justo el momento de interrupción, sino con un antes, un después. Claro, esto tiene que ver, digamos, por lo menos en el caso específico de los acompañamientos en abortos, de poder recibir, digamos, la consulta de la persona como una práctica de salud, ¿no? Y poder identificar ahí cuál es la demanda de quien nos consulta, ¿no? En ese sentido. Por eso decíamos que lo que se acompaña es ese proceso, en ese momento, esa decisión, ¿sí? Conocer el contexto desde el cual a partir de un embarazo no deseado, por ejemplo, llega la demanda de un aborto y poder empezar a pensar junto con esa persona, bueno, con qué tiene que ver esa demanda, cuál es su contexto, qué posibilidades tienen, cuáles son las formas legales de acceder a una interrupción del embarazo, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Y cómo llega, digamos, esa demanda hacia ustedes? Digamos, ¿cómo se contactan con la persona? ¿Tienen que hablar con alguien y los contactan ustedes?
Ujú. Bueno, ahí hay como diferencias de cómo llegan las demandas en lo que es salud mental y lo que es aborto y trabajo sexual. Ujú. En cuanto a salud mental, las demandas generalmente llegan por parte de un equipo médico, un equipo docente, o de padres, o de familiares, ¿sí? Muy pocas veces me ha pasado que alguien directamente me ha dicho, necesito un acompañamiento terapéutico. Y bueno, ahí es cuando surgen las demandas, digamos, como varias demandas, ¿no? De acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que le está pasando a la persona. No sé si responde la pregunta, pero... la manera con la que se contactan con sus pacientes. Yo tenía una pregunta también en relación a estos tres temas, lo que es los abortos, el trabajo sexual y bueno, la salud mental. Sí. Son temas que la sociedad toma con cierta reticencia todavía, hay muchos preconceptos, muchos prejuicios. Quería preguntarles de estos tres temas, ¿cuál es el que ustedes ven más ayornado, con algunas ideas un poquito más progresistas, hay que decirlo? ¿Y cuál ven más retrasado, al que le falta un empujón todavía para que la sociedad se actualice? Se actualice, no sé si es la palabra, pero bueno, creo que se entiende un poco. A ver, me parece que en cuanto a la salud mental o la locura está como un poco más en la agenda legal, si se quiere, ¿no? O sea, tenemos una ley de salud mental desde el año 2010 y en ese sentido creo que nuestra sociedad ha empezado a pensar la locura o la salud mental de otro modo, ¿no? Como un derecho y bueno, como una cuestión ya más social también, no individual, ¿no? La ley de salud mental propone que bueno, que el malestar subjetivo, el sufrimiento subjetivo tiene que ver con lo que nos pasa como sociedad. Pero eso todavía no desmenuza o no deshace, digamos, los miedos que hay respecto a la interrupción que produce una manifestación de locura, ¿no? En una sociedad. Creo que si alguien tiene alguna crisis o algún brote, como se suele decir, en el espacio público, me parece que bueno, no siempre es muy fácil que haya un acercamiento a eso, digamos. En ese sentido es importante también lo que mencionabas al principio, el tema de que son espacios transitorios, en vez de la figura de manicomio que era la que existía antes. Bueno, sí. Esto que es un lugar de paso por el que está esta gente que tiene estos problemas. Sí, en el caso de la casa de medio camino, sí, es un lugar de paso. Algunos, bueno, se han como encariñado bastante con la casa y por ahí cuesta como hablar de un proceso de elección de otro espacio, pero bueno, lo interesante es de que no hay una regulación ni un control de la puerta de entrada, digamos, esa regulación la hace cada uno de los residentes, cada una también. Entonces, en ese sentido, sí tiene que ver con una práctica distinta a un manicomio. Pero me parece importante pensar que si bien hay otras propuestas respecto o prácticas en cuanto a la salud mental, a ver, los cortes no son de un momento a otro, desde que existe una ley y, bueno, a ver, arrastramos toda una historia de siglos respecto al encierro de la locura, respecto a la estigmatización de la locura, a la normalización y a las normas, digamos, sobre lo que es un cuerpo saludable, lo que es un cuerpo o una mente, digamos, sana, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos como mucho trabajo para pensarnos como sociedad. Y en relación al otro tema que es uno de los que más hablamos acá, que es el trabajo sexual, estuvimos hablando con las chicas de AMAR el año pasado, bueno, ¿qué avances, qué retrocesos ven? ¿Cómo se la ve hoy? ¿Cómo se lo ve al trabajo sexual hoy en día? Bien, en realidad, digamos, habría que pensar en estos tres casos en los que estamos trabajando, o los que venimos pensando, que son el trabajo sexual, el aborto, y también la locura. Hay una proximidad muy fuerte con la patologización y con la criminalización, ¿no? De las tres prácticas. O sea, hay como un punto de contacto. Cuando con Clara empezamos a pensar el conversatorio, una de las primeras cosas que aparecía es cómo se empiezan a cruzar los significantes, ¿no? Digo, no es casual que se llame locas a las putas, no es casual que se llame, digamos, que uno pueda pensar en ir de locas para estar con una trabajadora con una trabajadora sexual, o cuando una mujer decide abortar o piensa la posibilidad de un aborto o de no ser madre, se dice, estás loca. Entonces es interesante empezar a pensar esos puntos de contacto que hay en la precariedad que supone, digamos, algo que tiene que ver
con la autonomía decisional, ¿no? Con la posibilidad de pensar el propio cuerpo, de pensarlo a la vez interconectado con otros, ¿no? Porque, digamos, hay algo que el acompañamiento de alguna manera nos ha traído a la reflexión, es pensar cómo dependemos de los otros, cómo vivimos con los otros, cómo necesitamos de los otros también. Y esa necesidad del otro, esa necesidad del acompañante, no pensar en un lugar de exclusividad, no como que uno es exclusiva y sin una, digamos, no se puede hacer nada, sino pensando de qué manera podemos hacer la vida un poco más vivible, ¿no? En este sistema, en este mundo, y con las fugas o las fisuras que podremos encontrar allí. En el caso del aborto en la Argentina, el aborto es legal, ¿sí? para el Código Penal, en el artículo 36, en el inciso 2, se especifica que el aborto es legal en algunos casos, y esos casos son el caso de violación, los casos en los que está en riesgo la vida de la mujer o la salud de la mujer. Ahí también entra de nuevo la salud mental, porque se habla de aquellas mujeres dementes o idiotas, ¿no? Como las mujeres que pueden interrumpir con un tinte eugenésico, digamos, porque el problema es que esas mujeres dementes o idiotas se reproduzcan, básicamente. Claro, no hay que desconocer también los orígenes eugenésicos de... Con las legalizaciones que se hizo del aborto, con qué objetivo se hizo la legalización en su momento, de cuáles son las prácticas acordes para abortar, digamos. Pensando en que, bueno, a ver cuáles son los hijos que van a parir las locas, claro, ¿no? O sea, capacitados no creo, o bueno, se puso por lo menos en duda si van a estar como adaptados o si van a adaptar a esta sociedad que exige, digamos, ¿no? Que exige lugares. En ese sentido, digamos, es importante señalar un acontecimiento que es el fallo FAL, un fallo del 2012, que cuando una chica abusada por su padre, por un familiar, solicita una interrupción legal del embarazo en un hospital, su madre, se la niegan y recorren a la Corte Suprema. La Corte tiene como que interpretar al código, y lo que la Corte dice es que son causales distintos, no es lo mismo el causal violación que el causal salud, ¿sí? Y en ese sentido se empieza a pensar qué ocurre cuando la salud de la mujer está implicada. ¿Y qué es eso de que la salud de una persona esté implicada en un embarazo no deseado, en un embarazo? Y ahí la disputa es por qué noción de salud manejamos, ¿no? Y si uno piensa la salud de una manera integral y no solamente como una ausencia de enfermedad, porque uno podría pensar, habría que pensar, digamos, si cuando alguien contrata un servicio sexual, un masaje, por ejemplo, un masaje relajante, ¿qué aspectos de la salud están en juego? Y probablemente no se parta desde un diagnóstico, desde una enfermedad, no la salud como un proceso de enfermedad y cura, sino pensar la salud desde el bienestar. Y en ese sentido es fundamental entender que quien va a determinar cuál es tu bienestar sos vos misma, digamos. Yo, para mí, no sé, soy vegetariano y no comer carne es parte de mi bienestar y es una práctica saludable para mí. Digo, habría que ver qué le pasa a los otros, a las otras, a ustedes, digo, con comer carne o no, con su alimentación, digo, hay otras personas que prefieren estar delgadas y hacer gimnasio, otros, digo, tiene que ver con de qué manera vamos entendiendo cómo se va implicando nuestra salud psíquica, física, pero también emocional, también social, también económica. Por supuesto que hay un montón de problemas ahí, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, hay mujeres que desean tener un hijo pero que no pueden económicamente tenerlo en ese momento y eso es lo que las lleva a decidir interrumpir. Entonces, bueno, tiene que ver con empezar a pensar conjuntamente que... Es otra concepción es un cambio de paradigma, está bueno. Yo nunca lo había pensado en conexión a estos tres temas, pero creo que responden también a una idea de sometimiento del cuerpo. Nunca los había pensado en común, pero me parece que sí, que es una idea de sometimiento del cuerpo frente a, bueno, las libertades que siempre planteamos acá. Una mujer tiene debería poder decidir sobre su cuerpo, debería tener ciertas libertades. Me parece que tiene algo que ver con lo que comentabas recién. No sé si tienen alguna pregunta, si no vamos a una canción y podemos seguir con los chicos acá en el Ovario Anarco hasta las 10. Seguimos en el Ovario Anarco, son las más o menos 9 menos 10. Sonaba recién Sia haciendo Alive. Sia es medio la madre de todas estas chicas, Taylor Swift, Katy Perry. No, Sia está en otro nivel. Claro, no pero fue como la precursora, me parece, sí, ¿no? Sia es como una diosa que bajó para cantarnos verdades. La Patricia Sosa de ellos. No. Tampoco. Sia es Sia, no la quieras comparar, no te comparación. Sosa, Chuli. No, Patricia Sosa le digo. ¿Por qué? Bueno, dijo, quise proponer una analogía, está bien. No funcó. Una mujer que destruyó los rulos desde la permanente que se hizo. O sea, ¿qué te hiciste? Así. No, es una permanente, vos disculpame, no nació así esa chica.
Le preguntemos a Chuli, que es fanático de Patricia Sosa. No, yo pensé que era parecida así nada más, pero bueno, veo que no. Seguimos con Juan Burgos y Clara Soria, son acompañantes terapéuticos, como bien dijimos antes, en abortos, trabajo sexual y salud mental. Mili, a vos te había quedado una pendiente del bloque anterior. Del bloque anterior, sí. Un poco, teniendo en cuenta todo lo que venimos charlando sobre cómo ustedes abordan, digamos, el tema de cuerpo sano, cuerpo enfermo y todos esos paradigmas por ahí y esos estereotipos, queríamos saber desde su lugar, digamos, de un pensar, si se quiere, alternativo al paradigma médico, al saber médico, y cómo eso por ahí se institucionaliza en un programa médico obligatorio, que el médico tiene la palabra de lo que es sano, lo que es enfermo. Cómo ustedes, desde su lugar de acompañantes terapéuticos en estos temas tan controvertidos, logran disputar el saber médico en ciertos casos, digamos, que acompañan. Bien. Bueno, qué pregunta. En relación a esa a esa pregunta tal cual, por un lado es importante como hacer hincapié en que el saber médico no está solamente en los médicos, sino que estamos todas impregnadas y todos impregnados de ese saber, ¿no? Hemos todas de alguna manera reterritorializado ese saber, lo hemos vuelto como parte. Digo, es muy común que en un acompañamiento, en un masaje tántrico, en un masaje erótico, por ejemplo, quien solicita el acompañamiento pregunte, bueno, ¿y mi erección estuvo bien? ¿Y eyaculé normal? ¿Se eyacula antes? ¿Fue demasiado precoz o no? Digamos, y no hay que desconocer que estas categorías, la de la disfunción eréctil, pensar en el periodo refractario como normal o anormal, están nomencladas en el DSM, en el manual de trastornos. Entonces, el saber médico está impregnando todos los ámbitos y los espacios de nuestra cotidianeidad, y entonces no solamente hay que disputárselo a veces a los médicos, sino también disputárnoslo a nosotras mismas, disputarlos a las pacientes, disputarlo a las personas que nos consultan, prestando mucha atención de alguna manera a esos otros saberes que empiezan a aparecer en la consulta, ¿no? Porque llegan al consultorio personas que saben, que conocen sus cuerpos, que conocen sus contextos, conocen sus realidades, que saben qué pueden, qué no pueden. Hay preguntas que son habilitantes, hay preguntas que uno puede hacer que abren, digamos, el horizonte de decir, bueno, esto no lo había pensado, ¿no? Uh-huh. A lo mejor paciente, por ejemplo, a solicitar una interrupción y lo que trae a la consulta es, no sé, mi novio dice que no voy a poder terminar la carrera, mi madre dice que todavía soy muy chica. ¿Y vos qué decís de eso? ¿Vos crees que vas a poder terminar la carrera o no? Digamos, es como poder empezar a empoderarlas de alguna manera. Sí, yo creo que en algunos casos, esa era una pregunta muy interesante que también nos habían hecho unas amigas hace poco, si nuestras prácticas empoderan o no, si el aborto siempre es despatriarcalizador o no. Y es muy interesante pensarlo porque en muchos casos, digamos, las razones por las que algunas mujeres desean interrumpir sus embarazos tiene que ver, algunas mujeres o algunos varones trans que desean interrumpir sus embarazos, tiene que ver con seguir cumpliendo con ciertas expectativas sociales, ¿no? O sea, no siempre es que por una cuestión de empoderamiento decidí que no voy a ser madre para romper el mandato de la maternidad. Hay deseos de interrumpir porque, no sé, mi hija quiere seguir haciendo equitación y quiero tal cual, y quiero casarme de blanco y no quiero estar embarazada antes del matrimonio. Entonces no siempre es una fuga. Sí creemos que en un contexto súper restrictivo, digamos, en el que la Iglesia Católica, los estados regulan nuestros cuerpos, poder interrumpir es en sí mismo un acto subversivo de decisión sobre el propio cuerpo. Perdón, pensando en esto, siempre son feministas y tienen estas ideas como progres, entre comillas, y que abortan solamente por ideología o porque no quieren ser madres o por lo que vos decías recién, y con estos casos vos te das cuenta que en realidad el aborto está universalizado. Entonces, por eso también cuando se reclama, se reclaman las leyes que se reclaman, los acompañamientos que se reclaman y la protección de la salud, porque no es una cuestión de rebeldía. Uh-huh. O sea, el nombre de las jornadas de sexualidades doctas era resistir, disputar, coger, y en ese sentido, en relación a lo que estabas diciendo, es interesante pensar los abortos, la locura, las interrupciones de la locura, y pensar también el trabajo sexual, el sexo, las relaciones sexuales, como cosas que ocurren en nuestra vida, ¿sí? Menstruamos, parimos, abortamos, entramos en la menopausia, tenemos erecciones, las dejamos de tener, eyaculamos, enloquecemos, nos estabilizamos a veces, o estamos locas ya, ¿no?
La idea sería no cerrar los ojos ante eso, saber, reconocer qué pasa, reconocer qué sucede. Reconocer. Hay algo en nosotras que entiende, hay algo en nosotras que reconoce y que destruiría todo, digamos, si empezamos a ejercer eso, que rompería todo en 1000 pedazos. Entonces, hay que estar atenta a eso digo, si no enloquecemos, vamos a terminar siendo 1000 policías con 1000 ametralladoras, diría el inspector, y eso es estar sano. Entonces, es importante también dejar de pensar como horizontes de los que hay que fugar o los que no queremos llegar, el aborto, la necesidad del acompañamiento sexual, porque de hecho poder pensarlo también como necesidades, como demandas, no solamente en los marcos de la gratuidad, del amor romántico, sino empezar a pensar estas prácticas en torno a la salud. No sé si... Y por ahí ustedes decían esto de desmitificarlos como algo súper trágico y súper problemático y abordarlos desde otros espacios, digamos, desde otras definiciones, por ahí sacarle toda esa carga negativa por ahí. Bueno, respecto a eso y conectando esta pregunta de sacarle lo trágico o cómo sacarle lo trágico también a lo que ya de por sí está visto como algo trágico, y disputando también hay un saber que puede ser un poco médico y un poco no también, digamos, sobre lo trágico. Una vez, digamos, en una situación de acompañamiento, la que demandaba internación era la persona que yo estaba acompañando, ¿no? O sea, esto de, ¿quién tiene el saber médico, no? De repente nos hacemos cargo de un saber médico y decimos, yo quiero una internación, quiero que me internen. Y yo como acompañante perfectamente podría haberla tomado el brazo y decirle, vamos a la clínica, ¿no? Vamos a preguntarle al médico qué dice de esta demanda. Y mi pregunta fue, ¿por qué querés una internación? Y la respuesta fue, porque ahí puedo ser la loca, ¿no? Ajá. Como que ese era el espacio. Porque ese es el espacio que está definido para la locura, ¿no? Ese es el espacio legitimado, encuadrado y normatizado, digamos, para expresar una locura, para expresar un grito, como diría Foucault, ¿no es cierto? Estaba por decir, son los espacios de encierro para el cuerpo enfermo, tal cual. Bueno, y mi intervención fue decirle, acá puedo ser la loca. Digamos, a ver, no hace falta que vayamos a un psiquiátrico, a una clínica, digamos, acá puede ser la loca y puede ser la loca de otro modo, digamos, no de un modo sufriente, o sea, esto no necesariamente de un modo en que te lleve el costo del sufrimiento. A ver, podés atravesar otra locura. Con ese cambio del paradigma de salud mental que estábamos diciendo, claro, ¿no? Exactamente. Que si de repente quiero reír a carcajadas río, y que si de repente quiero llorar lloro, y que si de repente quiero pegarle está institucionalizada mi locura ahí adentro en ese lugar, digamos. Exactamente. Y bueno, después de una larga charla que tuvimos, porque hubo mucha angustia en ese momento, obviamente, que si uno está pidiendo una internación es porque hay algo que no se puede contener también. Y uno recurre como los espacios legitimados para esa contención, digamos, los espacios hegemónicos. Después de una larga charla, de parte de la persona esta que yo estaba acompañando, surgieron 3 preguntas, que me parece que son preguntas que necesariamente nos tenemos que hacer a nosotros y a los otros, digamos, y al saber médico también. Y las preguntas eran, ¿cómo se sabe qué hacer en la vida? Era una. ¿Quién enseña? ¿Y qué es lo correcto? Digamos, ¿no? Que me parece que son preguntas que de algún modo se buscan en la medicina, ¿no? ¿Qué es lo correcto, no? Sí. ¿Quién te va a enseñar? ¿El médico? ¿Cómo tomar la pastilla? ¿Qué tratamiento hacer? ¿Cómo comportarte en la sociedad, no? Por ejemplo, ¿no? O contestar de otra manera esas preguntas. Son preguntas que podemos deshacer y rehacer constantemente y que me parece que hablan mucho del acompañamiento. Me parece que también por ahí está bueno pensarlo en un nivel más amplio que esta cuestión de qué es lo correcto, quién me enseña, habla también de una sociedad muy institucionalizada e institucionalizante, también desde lo que es el ámbito educativo, digamos, o sea, la salud y la educación a mí me oprimen de tal manera que me indican que esto es lo sano, esto es lo enfermo, este es el conocimiento que está bien que me impartan, yo lo aprendí así y así lo reproduzco, digamos. Entonces, si me siento como una persona que está por fuera de una línea, el lugar donde van los locos es acá. Entonces, como es toda una cuestión más macro, me parece. Y en ese sentido, en relación a lo que estás diciendo, hay que tener mucho cuidado con la inclusión como destino, ¿no? Cuando pensamos en incluir ¿a qué? ¿A dónde? ¿A la norma? ¿A las instituciones? ¿A qué instituciones? Porque, digamos, si no también partimos o pensamos en esto, ¿no? Bueno, incluir al loco, incluir a la que, bueno, que los que son distintos
se normalicen un poquito y estemos todas juntas, ¿no? Pensando en esta demanda también de esta, o en este gesto de esta paciente, ¿no? Que decía, bueno, ¿dónde una puede ser la loca? ¿Y qué posibilidades tenemos de ser la loca, las locas? ¿Y qué posibilidades tenemos como sociedad, digamos, de acompañar la locura, digamos, ¿no? O sea, que eso que interrumpe una norma, eso que interrumpe una legitimidad, eso que es imprevisible, digamos. En las jornadas hablamos un poco de la relación imprevisibilidad y previsibilidad, ¿no? El saber médico o el saber educativo está al lado de lo previsible. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ser sana? Lo imprevisible rompe con todo eso. O sea, lo imprevisible te habla de otra producción de la norma, o respecto a la norma, o distanciándonos de la norma, digamos. Además, perdón, ¿no? Hay una cuestión con esto de la locura, que es que en algunos casos, bueno, yo tuve un encuentro muy cercano con la psiquiatría, digamos. La locura viene como a decirte, no aparece porque sí, en la mayoría de los casos, digamos, lo que llaman locuras o disrupciones en lo que es la salud mental y esas cosas, sino que viene a decirte, está pasando algo, o me estuviste oprimiendo desde cierto lado durante mucho tiempo, y esta es mi respuesta. Entonces también, ¿dónde está la locura, digamos, si, por decirlo de una forma, en el opresor o en el que se despierta como puede, con las herramientas que tiene ante esa opresión? En ese sentido, digamos, y pensando en el trabajo sexual, el amor romántico, la gratuidad del amor, digo, también son formas de opresión, digamos, ¿no? Que es esperar todo de una sola persona, pretender todo de una sola persona, la monogamia como destino, y en ese sentido también ocurre que cuando alguien llega a solicitar un acompañamiento sexual, también vuelva a demandar, digamos, bueno, no sé, quiero empezar esto porque no estoy pudiendo tener relaciones, porque no se me para, entonces sé que con algunos masajes circulatorios puedo lograr mejores erecciones y, digamos, como con ciertas maniobras en el periodo refractario puedo lograr mejores erecciones. El punto es, bueno, ¿vos querés mejores erecciones o querés, digamos, disfrutar de tu sexualidad? ¿De qué manera podés disfrutar de tu cuerpo? ¿Erecto, no erecto? Digo, o sea, ¿cómo podemos pensar también en otras lógicas, no? Digo, ¿vos querés o algo te impone? Algo o alguien. Exactamente. Claro. De hecho, tiro nomás, salió en una, no sé si era en New York Times, que lo leí en New York Times en español, que salió una nota que el porno, digamos, más estereotipado estaba llevando en los últimos 10 años a que haya un porcentaje muchísimo mayor de personas que sienten que tienen disfunciones eréctiles, mujeres que sienten que tienen problemas para llegar a los orgasmos y que lo han generado, o sea, lo han traducido como una enfermedad, por un nivel de llegar a un orden de cosas ideal, que uno lo ve en los medios, lo ve en las películas, lo ve en los videoclips y demás, que es muy grande al nivel de que hay un porcentaje muchísimo mayor en los últimos 10, 15 años, digamos. O sea, hay estudios al respecto. Y bueno, tiene un poco que ver con lo que decís. ¿Vos realmente querés? ¿Alguien te lo está imponiendo? ¿No podés disfrutar de otra manera tu cuerpo? Es como bastante sintomático de una sociedad, me parece. Y en ese sentido es como la pornografía, también como una gran pedagogía que nos enseña cómo tenemos que coger, que todo se acaba cuando el tipo acaba, que la pija está erecta desde que empieza hasta que termina la peli, que todo está limpio, que no hay ruidos, que no hay, digo, que hay gemidos, que acabamos juntos al mismo tiempo, digo. Claro, que le entra re fácil. Todo esto que aparece. Es el Instagram del sexo, como que todo es perfecto, ¿no? No, el gran dilema de las conchas y los culos blancos. No existe, chicos, eso no, o sea, no es real. Sin pelos, claro. sin esos folículos que salen después de depilarse, no existe, no. En ese sentido me parece sí que estas pedagogías no solo nos están enseñando a coger, sino también con qué cuerpos coger, ¿no? Y eso también es otro punto, me parece crucial para pensar. ¿Qué cuerpo es deseado, no? ¿Cómo es el deseo? Claro. Sí, ¿qué cuerpo es deseado y qué cuerpo es deseante, ¿no? ¿Quién desea? ¿Quién puede desear? Los locos pueden desear, alguien con síndrome de Down puede desear, un discapacitado puede desear, una loca vieja, un gay viejo puede desear, las trabajadoras sexuales pueden desear. Digo, son preguntas que vale la pena como volver sobre ellas para también revisar, ¿no? ¿Qué acceso tenemos a una vida saludable, una vida sexual saludable, placentera en esos planos también, ¿no? ¿Tenés alguna más? No, me hizo acordar el año pasado hablamos en un programa de una nota que hay una ONG en Estados Unidos, Dinamarca, no me acuerdo bien dónde es, en algún lugar que habla en inglés, que se llama Yes We Fuck,
Bueno, quería saber eso, sí. Ah, la conoce. Claro, porque justo él habló de las personas con discapacidades o con síndrome de Down, y esa ONG, bueno, para la gente que no sabe, si quieren buscarla en internet, se llama Yes We Fuck. ¿Cómo se Que no escribe? libera el material también, hay que hacer esa pequeña... No, tiene como cortitos, pero no deja ver No mucho. libera el material, si no se paga en Pero- euros no se puede acceder. Claro, Eso es pero algo para- también El es sistema, para otra vez. revisar, ¿no? Siempre el sistema. Claro. Algo que podemos pensar Es, también. bueno, para los que no lo conocen, es una red de una ONG de personas que también hacen acompañamientos terapéuticos sexuales para gente con discapacidad, para gente, así sea, digamos, de salud mental, entre comillas, o física directamente, y hacen pornos alternativos. También con gente discapacidad o con gente, no sé, que es enana o con un montón de cosas que Pensando, digamos, que la pornografía es la producción de deseos y la producción de prácticas también, digamos, producción y reproducción. Entonces, si nos advertimos de eso, uno también puede caer en la cuenta de que puede producir un producto audiovisual donde se muestren otros cuerpos, otras personas con otras capacidades o discapacidades. El proyecto cuestiona un mito fundamental, que es pensar que somos independientes y autónomos, ¿no? Que hay como, bueno, pensando en esta cuestión de los ideales, a ver, alguien que no tiene alguna discapacidad corporal o mental, vista en los términos clásicos, ¿es independiente y autónoma netamente? No. O sea, no somos gregarios. a ver, lo que se trata es de pensar de qué somos dependientes o cuáles son nuestros objetos de dependencia, digamos. O sea, si no es un bastón, ¿qué es? Digamos, ¿no? Para algunos será un bastón, una silla de rueda, un acompañante terapéutico, no sé. Para otros serán otras cosas. Me parece que la idea es pensar cómo somos interdependientes entre nosotros y con objetos, digamos. Y ahí aparece una cosita más nomás, y ahí aparece también, digamos, un compromiso ético, ¿no? Sobre todo pensando en la hora de acompañar el trabajo sexual. O sea, yo puedo, no porque una tenga todo el poder, pero digo, cuando llega alguien con cierta consulta, con cierta vulnerabilidad, digamos, pensando que está muy mal que no se le pare, o que no sé, o que tengo un ano contra natura, entonces desde que me operaron hace 5 años que no cojo con nadie, y bueno, ¿y cómo hacemos? Digo, uno puede también orientar ese acompañamiento hacia un lugar más emancipado, decir, bueno, ¿qué me importa si tengo esto? O sea, Claro. ¿cómo no me...? Digo, y no porque no exista un mundo real, porque también, digo, hay un mundo afuera que no siempre está listo para recibir amablemente a los cuerpos que se corran de ciertas expectativas o de ciertas normativas, pero sí, digamos, uno puede trabajar, o en ese empoderamiento puede trabajar para seguir ahondando eso y generar como una dependencia. Entonces, digo, y eso lo puede hacer cualquier profesional, ¿no? Digo, el cirujano plástico que te hace, bueno, pero ahora te tenemos que retocar un poquito más el otro pómulo y mañana la frente, digo, entonces también tiene que haber un compromiso ético en el acompañamiento con respecto a que las necesidades y las demandas, incluso la necesidad económica de quien acompaña, tampoco se interponga en los procesos de acompañamiento mismo, ¿no? Eso me parece que es algo importante a tener en cuenta. La verdad que los chicos están para columnistas fijos del ovario, están tirando ideas muy interesantes. No que sé si no lo vamos a lo vamos a pensar, ¿eh? Van Lo a vamos volver, pensar. Guido, sépanlo. anotá a los chicos que me parece que producción en vivo. quedan para los próximos programas. Bueno, gracias por venir, Juan y Clara. Bueno, muchas gracias Yo- a ustedes. ¿Te queda alguna más Sí, a vos? una cosita más, de que si hay alguien que necesita acompañamiento, cómo puede, digamos, contactarlos a ustedes, y si cualquiera puede sumarse a ser acompañante, digamos, por esto o sea, supongo que hay cursos y ciertas cosas, pero vos recién decías que te sumaste desde la psicología porque tuviste una situación y ahí te sumaste. Sí. Si se puede, desde yo comunicadora, ponele, puedo Sí. sumar. A ver, sí, por supuesto que podés. El problema es que no... a ver, competencia. el problema es que, claro, queremos hacer nosotras y nada más. No, el problema es que nuestro trabajo está bien precarizado, ¿sí? Y hay que hablar de eso porque, a ver, generalmente los acompañamientos, por lo menos en el caso de la salud mental o de la discapacidad, son pagos por las obras sociales. Y ahí necesitas tener un certificado de acompañante terapeuta, como ser médica, a lo mejor, si querés hacer acompañamiento. Digo, necesitas un título habilitante para que la obra social pueda pagarte. Si no, digamos, la otra vía es que te paguen particular, y ahí ya entramos como en problema, digamos, porque
nunca, digamos, el dinero es suficiente para pagar ese tipo de prácticas de salud. Siempre es como, bueno, las obras sociales pagan más las prácticas de salud clásicas, ¿no? Medicamentos, médicos y toda la serie. Entonces, el problema es ese, pero la práctica del acompañamiento y de acompañar me parece que la puede hacer alguien que esté dispuesto a asumir ese compromiso ético, ¿no? Pero bueno, la parte económica ya es otra, ¿no? Y en el caso, bueno, de que ustedes ya están en eso y ya asumieron ese compromiso y saben el tema de dinero, ¿cómo, quiénes, digamos, podrían, ustedes creen que podrían contactarlos o no? No sé cómo es el público, digamos. No, bueno, a ver, si alguien está escuchando esto y quisiera como tener un contacto, me parece que puede llamar acá a la radio, no sé. Nosotros dejamos nuestros teléfonos, nuestros mails. Sí. Perfecto. Que Entonces, comenten en el Ovario Narco. Que comenten, que nos manden un mensaje y nosotros los comunicamos con ustedes. Generamos el contacto. Exacto. La verdad que sí. Me encantó. No sé, me quedaría hablando un montón más porque es que lo vamos a ver si los dejamos a los chicos, vamos a seguir hablando. Aparte, los masajes, por Dios, Juan. Sí, no, Juan, vamos a tener que hablar de eso fuera del aire. ¿Cómo si metemos 5 temas seguidos? Sí. Gracias de nuevo por venir, chicos. Ahora vemos si... Me parece que vamos a seguir hablando. Vamos a una canción y lo pensamos. Seguimos en el Ovario Narco, son las 10 menos cuarto, si no me equivoco, si ese reloj no está mal, sonaba recién los Smiths haciendo This Charming Man. Seguimos con Juan y Clara también, que están acá, haciendo caras, estaban recién con cuando hablamos. Piden de nuevo que hable Guido, por Dios. Contate el chiste, Guido. Así que bueno, seguimos con los chicos acá. Tenían ganas de entrevistarlas a las fundadoras de... Por favor, hagan la pregunta que hicieron fuera del aire. No, nos agarran con ahora jaque. queremos nosotras preguntas. Quieren hacer preguntas, está bien. Ahí nos pusimos nerviosos. ¿Cómo se gestó este espacio? ¿Y cómo se acompañan? ¿Y cómo se acompañan entre ustedes para que esto perdure, digamos, ¿no? Qué difícil. Somos acompañamiento terapéutico entre nosotros. De invertir los roles y esto es una entrevista, una meta entrevista al mismo programa. Me encanta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que recién ella preguntaba esto y como que nunca decimos que nunca lo contamos. Nunca lo contamos al aire, nunca nada. En otros lados. En otros lados, claro, en el corte, por ejemplo, claro, a los invitados, pero la gente no sabe tampoco. Entonces, no sé si querés contar cómo surgió este espacio. En realidad, me voy a acordar después, voy a citar a Elisa Galeano después, pero porque me hizo acordar una cuestión, que estábamos Melanie, Belu, que es una amiga nuestra, y yo estábamos como quejosas, porque no me acuerdo, ¿a vos te dolía? A Mel le dolía un ovario, porque le había venido o estaba ovulando, no sé. Entonces salió esta cuestión de cómo tenemos un ovario anarco y el otro como un poco más pasivo, más tranqui. Y nos quedó mucho haciendo ruido ese ovario anarco y que nos estábamos quejando de, ¿por qué nos viene? ¿Por qué a los hombres no? Y ahí cito a Galeano que ella decía, ahí yo estaba peleada con la vida, ahora nos tenemos que relajar, bueno. Es que en ese momento ni siquiera nos definíamos nosotras como feministas. Hoy podemos tomar una postura realmente fuerte y no me da miedo y no me da vergüenza. Y tengo argumentos para decir por qué y claro, fue medio como para como Elisa Galeano, que estuvo el programa pasado, nos decía que ella estaba enojada en un momento cuando decía al principio hacía stand-up y se quejaba y de todas las qué sé yo, como las injusticias que había, que en la relación del hombre, de la mujer, que bla, bla, bla. Y fue como, el Ovario Narco fue como nuestra forma de catarsis de eso, digamos. Bien. Y yo creo que fuimos nuestras propias acompañantes terapéuticas. Claro, y es toda una autorreflexión constante todo el tiempo. Y nos ayudó a hablar de un montón de cosas, todo el tiempo de saber de un montón de cosas. Le decimos a la gente que nosotros tampoco tenemos ninguna verdad absoluta, que aprendemos en el camino porque es realmente lo que hacemos. Si vos me preguntabas en diciembre del 2013 si yo era feminista, primero te voy a decir que es ser feminista y segundo, no, ni en pedo, ¿qué es eso? Sácamelo de arriba. Es como la pregunta de cómo se llega a ser acompañante, claro, digamos, exactamente lo mismo. Es en el camino, encontrando gente que ves que se dio cuenta de lo mismo que te diste cuenta vos, que a nosotros nos parece que en realidad todos... No es que estamos seguras que todos sufrimos las mismas cosas, nada más que hay algunos que abrieron los ojos y otros no, nunca en el mal sentido, sino que por cuestiones de culturización y familia y etcétera, hay personas que les cuesta más o que se resisten más a eso. También fue un proceso de terapia de grupo en el que éramos 3 al principio con Marianela Primo, que ya no está entre nosotros, no, sí está. Sonó, pobre, me la mata. Es que trabaja mucho, está como... Sí, y después Marian se fue, vino Mili. Hola, Mili. Hola, ¿qué tal? Acá estoy.
Ahí está. Después vino Ella es la Ro terapeuta. también. Hay una Y- ex integrante del programa Sí. que se escapó a Francia. Date una idea de Exactamente. lo lejos que se detuvo que ir. Y ahí, para encontrarse con Para ella misma. escapar del Pero va a barrio. volver. Y Ro se Como fue a vamos Francia y volver, ahí ella va a llegó volver. Alan. Y Llegó. este año llegó Guido. Y así va llegando Sí, va gente y llegando la gente no se al va. baile Sí, sí, sí. y va bailando. No sé si podremos oficiar de terapistas feministas. ¿Están satisfechos con la respuesta? Por supuesto, de hecho, pensar que un espacio puede ser terapéutico sin necesariamente encuadrarse o enmarcarse en lo que se define como terapéutico, me parece que esa es la revolución a la que a veces perseguimos o apostamos, o bueno, ¿no? Esta disputa de los saberes tiene que ver con eso, me parece. con Juan y espacio. Clara son más ovario narco que el ovario narco, me parece. Llegan a un punto en el que... Eran no. más papistas que el Hagamos, Somos más papistas que la papis. acompañamos nosotros que ellos hagan el programa. Cuando quieran pueden hacer un bloque. O el Así que programa. bueno, nuevamente le agradecemos otra vez más a Juan y Clara por venir. Y ya vamos cerrando el programa del día de hoy. Me parece que da para una cancioncita más, Mati. Va Para para mí una sí, cancioncita siempre. más. Dale, ya venimos.